Bendecidos con toda bendición, quien te saluda el pastor Javier Nogueras, pastor de la Iglesia de la Gracia Jesús mi amor. Y hoy estamos transmitiendo desde los estudios de Radio Gracia Masiva. Así que le damos gracias a Dios por todos los hermanos que se van sumando, se conectan a esta transmisión en este día sábado. Día sábado nosotros tenemos la clase a partir de las 18 horas, pero hoy salimos un poquito más rápido, más adelantado, para aprovechar el silencio de la tarde. Y estamos acá desde los estudios de la radio porque por una cuestión de tiempo no pudimos llegar a la ciudad de Moreno, pero estamos dando la enseñanza igual para todos aquellos que se conectan de los diferentes lugares y los hermanos que nos siguen en las clases, en las enseñanzas, y nosotros podemos compartir por medio de la gracia de Dios las series en series, las enseñanzas en series, las enseñanzas en secuencia. Así que en el día de hoy, esta es la cuarta clase, no quería dejar de compartir la cuarta clase de la enseñanza de la serie Hablamos lo que conocemos. Y esto de hablar lo que uno conoce no tiene que ver con solo hablar conocimiento humano, de humana sabiduría, sino con lo que uno conoce de Dios, ¿sí? Cuando tú hablas con alguien, tienes una relación o una amistad de muchos años, mucho tiempo, tú puedes hablar de alguien que realmente tú conoces. Y de esto se trata, hablar lo que uno conoce, porque cuando uno habla lo que uno conoce, habla lo que uno entendió, lo que uno vivió, lo que uno compartió. Entonces, de eso se trata, no es de solo hablar algo que uno sabe, sino que uno conoce realmente, que uno vive lo que está hablando, vive lo que está transmitiendo. Y hoy quiero compartir esta clase. Ya dimos en la clase anterior, vimos cómo es la condenación desde el lugar de la conciencia de pecado. Pero hoy vamos a dar desde la parte externa. Ya dimos la parte interna, desde la conciencia de pecado que Cristo cargó y ya nos dejó a nosotros sin culpa. Pero ahora está, podemos decir, la parte externa. ¿Y cómo es la parte externa? Esto tiene que ver con la ley, ¿no? Con la ley ya fue cumplida por medio de Cristo. Nosotros no tenemos que cumplir la ley, ni pagar ningún precio, ni hacer ningún sacrificio, porque Cristo ya hizo el sacrificio, terminó la obra, para dejarnos a ti y a mí en una posición, en un lugar de descanso, de tranquilidad, de seguridad, pero está lo mismo que transmitió o impartió en su tiempo Moisés. Dice que la ley por medio de Moisés fue impartida, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ok, entonces muchos ministros hoy siguen impartiendo, como dice Pablo, los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados de las personas, no pueden quitar los sacrificios que se hacen continuamente, no pueden quitar, no pueden dejar a la persona en una posición, en un lugar de justo, de justa, de limpio, de puro. Siempre imparten ley, y al impartir ley o al impartir los pactos mezclados, están llevando otra vez a la persona al lugar que ya Cristo nos sacó de ese lugar, porque el pacto de la ley era un pacto condicional, era un pacto donde la persona, por medio de un sacrificio de animal, de la sangre de animal, quedaba limpio, sin pecado, pero ese pecado era limpio, pero a una manera temporal, ¿sí? O sea que era una bendición momentánea, temporal. Pero ahora, por medio del sacrificio de Cristo, ese sacrificio no es temporal, es una vez
y para siempre. Es algo hecho en la eternidad, porque todo lo que Dios hace es eterno. Entonces, por medio de esta enseñanza, podemos entender, una vez entendido esto, quiero compartirte lo que dice en Hebreos 12, 29. Dice, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y con este versículo nos impartían ley, nos impartían miedo, nos impartían temor. Muchas veces diferentes ministros, pastores, supuestos apóstoles, supuestos profetas o rabí, impartían esta palabra, este versículo usado, sacado de Hebreos 12, 29, en donde Dios era un Dios de amor. Pero ojo, guarda, cuidado, no te vayas a equivocar, porque también era fuego consumidor. También Dios te iba a caer encima, también Dios te iba a condenar, te iba a juzgar, te iba a lastimar, te iba a castigar. Y fíjate lo que significa la palabra condenación. La palabra condenación viene de un término jurídico en el cual la persona, ¿sí?, o el acusado tenía que cumplir con una condena, tenía que cumplir con un castigo. Imagínate que Dios envía a su Hijo a morir aquí en la tierra, pero ahora Cristo murió, pero así y todo tú tienes que seguir cumpliendo una condena, tienes que seguir sufriendo un castigo, tienes que seguir sufriendo para pagar el precio. O sea que no hizo la obra terminada, o sea que no terminó su trabajo, o sea que no te dejó, no te compró totalmente, no te redimió totalmente, sino que te redimió solamente en alguna parte y en otro aspecto depende de ti. Pero eso no es lo que Dios hizo. Dios, por medio de Cristo, envió a su único hijo, a su primer hijo aquí en esta tierra, para dejarte a ti y a mí, por medio del sacrificio de Cristo, limpios, puros, sin mancha. ¿En qué lugar? En nuestro espíritu. En nuestro espíritu ya estamos completos, nuestro espíritu ya estamos liberados, en nuestro espíritu ya estamos llenos de Dios, en nuestro espíritu ya estamos terminados, ya estamos completos, ya estamos bendecidos con toda bendición hasta los huesos. Por eso que, como dice Pablo aquí, fíjate lo que dice en el libro de Romanos 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O ninguna. Aquí Pablo se está refiriendo entonces, nos está advirtiendo de que hay varios tipos de condenación. Porque él, al decir que ninguna clase de condenación, sea por medio de la conciencia de pecado, sea por medio de la ley de Moisés, sea por medio de algo que te dijeron o algo que tu mente está pensando acerca de ti delante de un espejo, delante de la gente, o algo que te acusa, ¿no? Porque ya Satanás quedó vencido hace más de 2000 años en la cruz. Dice que Cristo, triunfando sobre ellos, sobre las autoridades espirituales, sobre los demonios, los principados, los gobernantes de las tinieblas, las potestades, sobre todo principados, sobre toda autoridad. Dice que Cristo venció y los exhibió públicamente, y dice que triunfando sobre ellos en la cruz, los dejó a todos sin autoridad. Y ahora Él es el que gobierna, ahora Él se cumplió lo que dice, Él fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Él fue el Cordero de Dios que quitó el pecado de toda la humanidad. O sea que Cristo no vino aquí a perder el tiempo, no vino aquí a hacer un rito solamente o un acto profético o algo temporal, sino que lo que Cristo vino a hacer fue un sacrificio eterno, fue hacer un sacrificio máximo, fue hacer algo más excelente que lo que cualquier ser humano pueda ofrecer o sacrificar.
Por eso que cuando el ser humano se encuentra muchas veces en ese lugar de que, lógicamente, cuando alguien tiene un problema, busca la salida, busca la salida, salir de alguna manera de esa situación. Y claro que no está mal, pero cuando la persona quiere vivir una vida cristiana, una vida espiritual, por medio de su esfuerzo propio, de su conocimiento humano, de su fuerza, de sus contactos, de su habilidad humana, echa a perder, como decía Pablo, el vino nuevo, echa a perder el sacrificio de Cristo, le saca autoridad, le saca legalidad, le saca el primer lugar a esa obra terminada, a esa obra consumada. Y lo que hacen las personas muchas veces, sin darse cuenta, sea ministro o no, que al querer la persona luchar con su fuerza, luchar con su inteligencia, luchar con sus recursos, con sus contactos, lo que hace es como querer darle menos valor a lo que Cristo hizo, darle menos importancia al sacrificio que hizo Cristo, porque lo que Cristo hizo fue venir aquí en la tierra, padecer, pasar hambre, persecución, pasar que le atraviesen su costado, que le claven las manos, toda clase de dolor, dice en Isaías, él padeció sufrimiento almático, dolor en el cuerpo, todas las enfermedades, él las cargó, las sintió en su cuerpo, todas las maldiciones, todo lo que tú te puedas imaginar que un ser humano pueda pasar, él lo pasó, pero no lo pasó en vano, sino que lo pasó para, como te digo, dejarnos a nosotros en este lugar de una persona inocente, en el lugar de una persona inocente, en el lugar de una persona intachable, que no se puede acusar, no solamente que nos redimió, que nos sacó de la cárcel, de la esclavitud, del pecado, de la muerte, de la ley de Moisés, sino que Él nos dejó en un lugar de inocente, en un lugar de una persona que no se puede acusar, que no se puede tocar. No me salen las palabras para decir en qué lugar nos dejó Cristo sentado juntamente con Él. Imagínate lo que es un lugar de una persona privilegiada que te pone en el lugar juntamente con Él, para que nadie te pueda sacar, para que nadie te pueda correr, para que nadie te pueda quitar, para que nadie te pueda juzgar o te pueda condenar. Por eso, cuando en esa ocasión la mujer que fue encontrada en adulterio, dice que quedó por medio de esto que te estoy diciendo, por medio de la acusación, de la condenación de las personas, de los religiosos, de los doctores de la ley que la acusaban. Dice que Cristo dijo, ¿no? Dijo, el que esté libre de pecado, de culpa, de condenación, tire la primer piedra. Y ninguno de ellos se sintió apto para tirar la piedra, y ellos se fueron. Pero la mujer se quedó con un estrés tan terrible, con un temor tan impresionante, que ella temblaba, y Jesús le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Vete y no vuelvas atrás, vete y no peques más, vete y no erres, no vuelvas atrás. Por eso es muy importante conocer y hablar lo que nosotros conocemos, no hablar vanidad, no hablar una enseñanza solamente porque es domingo o es un día y tienes que enseñar algo. No se trata de que tú puedas comprar a Dios por medio de un pacto, de un acto profético o algo, porque Dios no puede ser burlado. Acá esta palabra que dice en Hebreos 12:29, porque Dios es amor, pero también guarda, que fuego consumidor. A nosotros nos daban esta palabra y nos condenaban, nos paralizaban, nos frenaban. Pero yo decía, en mi corazón y en mi mente decía, no puede ser así. O Dios es amor, o Dios es fuego consumidor. Claro, en el pacto de la ley, Dios era fuego consumidor. Pero ahora, como dice que Cristo vino, dice, yo no he venido para condenar al mundo,
Yo no vine para condenar al mundo, sino para salvarlo. Yo vine para salvar al mundo. Yo vine para darte vida y vida en abundancia. Y ese es el evangelio de la gracia. Ese es el evangelio que Cristo compró por y para nosotros hace más de 2000 años. Por eso, cuando las personas muchas veces dan estos versículos así, imparten a la gente otra vez la ley de Moisés, imparten a la gente miedo, imparten a la gente temor, y al hablar, al entrar esa información en la mente de las personas, todo el ser, toda la persona comienza a enfermarse, todo el ser comienza a tener temor, empieza como Pedro, empieza a ver los vientos, el agua, me voy a empezar a hundir, se empiezan a enfermar, se empiezan a endeudar, les empieza a ir mal. ¿Por qué? Porque cuando te ponen condenación, cuando te imparten condenación, cuando te imparten ley, cuando te imparten imposición, condenación, lo que hacen inconscientemente es poner otra vez a la persona en el lugar que Cristo ya te sacó, ya te redimió. Y condenación significa que la persona ahora tiene que cumplir una condena, ahora tiene que pagar, ahora tiene que cumplir un castigo, ahora tiene que hacer lo que se le impartió, ahora tiene que hacer lo que le dijeron. Por eso que muchas personas andan cargadas, agobiadas, enfermas, con muchos dolores, con muchos problemas. Personas que le dicen, ahora ya estás listo y eres un líder, ahora eres un ministro, y la persona recién tiene 1 año o 2 de recién convertido, de recién nacido, pero le dicen a la persona, ya estás listo, ahora tienes que salir a ganar almas. Pero a mí me ha pasado como evangelista, yo predicaba en los pactos mezclados, prediqué por muchos años y tengo canales de YouTube que no pude darlos de baja, no he podido borrarlos porque ya no tengo acceso a esas cuentas, pero con toda humildad lo digo, yo estaba equivocado, estaba errado, predicaba ley, impartía condenación, sin yo saberlo, pero ahora cuando conocí la gracia, cuando conocí verdaderamente el amor de Cristo, el sacrificio de Cristo, y ahora en esto conocemos su gracia, como dice la palabra de Dios, el versículo, ahora entendí lo que es verdaderamente el evangelio del reino de Dios, la justicia de Dios atribuida, acercada a nosotros por medio de la fe, y no por obras, no por algo que nosotros podamos pagar o podamos comprar, porque el evangelio no se compra, no se vende. El evangelio no es algo que tú puedas adquirir por tus propios medios. El evangelio es un regalo dado al hombre, gratuita, pero que a él le costó dolor. Un regalo que para nosotros es gratis, sin merecerlo, pero a él le costó dolor, a él le costó su vida, le costó su sangre, le costó ir a la cruz, le costó sus 33 años, le costó su juventud, le costó todo lo que una persona o un joven puede disfrutar aquí en esta tierra, le costó a Cristo Jesús. Por eso que por medio de esta clase, de esta enseñanza, queremos, como dice la serie, hablamos lo que nosotros conocemos, que es, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. ¿Libre de qué, Pastor Javier? De querer llevar una vida cristiana con tus propias fuerzas, varón. De querer llevar una vida en santidad, una vida cristiana, una vida en el Espíritu, pero por tu propia fuerza, por tus propios méritos, por tu propio conocimiento. Por eso que como nosotros que no es que nosotros no queremos cumplir la ley, no es que nosotros no queremos hacer nada, no es que porque Cristo terminó la obra ahora no hacemos nada, sino que cómo es que tú y yo cumplimos con la ley por medio del Espíritu Santo de Dios que está en nuestro espíritu. Ahora podemos caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu y caminar en esas nuevas buenas obras que Dios preparó de antemano, para que tú y yo podamos vivir las 24 horas del día bendecidos con toda bendición, caminando en el Espíritu, lleno del Espíritu, bendecidos con toda bendición, con los frutos del Espíritu, con los dones del Espíritu, caminando en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, como dice acá en Romanos 8. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están, para nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, los que no andan conforme
a una vida que es en la carne, sino conforme a los que son del Espíritu, a los que son guiados por el Espíritu, a los que caminan en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Dice, porque la ley del Espíritu de vida, el Espíritu Santo, en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil en la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza, ¿no? Dice, está la otra parte de la hoja está en inglés, dice, en carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne de él. Cuando dice la carne, es la carne de él. Por eso que muchas personas, muchos ministros y personas decían que un día estamos en la carne y otro día en el espíritu y otro día en los sentimientos. No, no, tú eres una sola persona, así como él es, así somos nosotros. Él es una sola persona, de la misma manera. Lo que pasa es que ahora todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, mente, todo tu ser se renueva por medio de la palabra de Dios y tú puedes ser un ser completo. No que tu mente anda por un lado, tu cuerpo por el otro, ¿no? ¿Cómo sería una persona así? Desequilibrada totalmente. Tendrías que estar en un lugar donde ponen a la gente que están los psicóticos, que tienen su cuerpo sano, pero su mente está en la estratosfera. Por eso es que yo digo que el evangelio de la ley era un evangelio incompleto y que el evangelio de la gracia es el evangelio completo. El evangelio de la gracia es el evangelio completo, en donde, como dice Pablo acá, ahora. ¿Cuándo es ahora? Después de la cruz. Nosotros estamos ubicados después de la cruz de Cristo. Entonces, ahora que ya no hay ley, ahora que ya no hay pecado en nosotros, ya no mora el pecado, sino que habita Cristo. O habita Cristo en ti o habita el pecado. Ahora que ya habita Cristo en nosotros, ahora que en nosotros está el Espíritu de Dios y no hay fuga, no se puede escapar el Espíritu de Dios de nuestro cuerpo, de nuestra vida, no se puede ir, no hay fuga porque fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios por esta palabra. Fíjate lo que apunté acá. La ley, cuando alguien te imparte ley, te imparte condenación, te imparte castigo, te imparte que tienes que cumplir con una pena, con una condena. Te pone carga, te pone lucha y te pone esfuerzo propio. ¿Por qué, Pastor Javier? Claro, porque al ponerte una demanda, al ponerte una ley, al ponerte una regla, algo que tú tienes que cumplir, la persona se va a sentir con esa carga, con esa necesidad de que tiene que cumplir algo, de que tiene que hacer caso, de que tiene que hacer lo que se le fue impartido, lo que se le fue dado. Por eso dice que la ley por medio de Moisés fue dada, fue impartida, fue transmitida. Pero dice la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vino, se acercó a nosotros. Ahora la solución está en nuestro espíritu. La solución está en nuestro espíritu. Andar en el espíritu. Caminar en el espíritu. Caminar en esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y aquí entra donde siempre compartimos, que tiene que ver con la predestinación, lo que dice Pablo, a lo que Dios llamó, a estos eligió, a estos predestinó, ¿no? Y habla de lo que ya Dios escribió acerca de nosotros. Entonces, ¿cómo cumplimos la ley? ¿Cómo cumplimos con todo juicio? ¿Cómo cumplimos con toda condenación, con toda acusación que había sobre nuestra vida, que pesaba sobre nuestros lomos, sobre nuestra cabeza? Andar en el Espíritu. El sistema de la ley es un sistema meritorio, en donde es ojo por ojo, diente por diente. Si haces bien, recibes bien; si haces mal, recibes mal. Lo que siembras, cosechas. La maldición de los padres recae sobre los hijos. Lo que tú haces, lo pagas. Esa es el sistema de la ley. Esa es la vida de la ley. Pero la vida del Espíritu, dice, para los
que son del Espíritu no hay ley. Los que son del Espíritu no hay ley. Son guiados por el Espíritu, son llevados, son dirigidos los que son del Espíritu. No pueden ser retenidos, no pueden ser encarcelados. Mirá que Pablo conocía de cárcel, conocía esta palabra, porque él conocía de cárcel, conocía de condenación, conocía de acusaciones, porque muchas veces lo han acusado, los doctores de la ley lo han acusado, había ido muchas veces delante de un tribunal, y Pablo conocía bien de cerca lo que era la palabra condenación, por eso él dice ninguna. Cuando habla de ninguna, habla de lo que tiene que ver también con la parte moral aquí en esta tierra, porque a veces la gente dice, si yo hubiese estado en el lugar del pastor Javier, hubiese hecho tal cosa. Si yo hubiese estado en el lugar de Maradona, no hubiese hecho tal otra. Si yo hubiese estado en el lugar de aquel pastor, de aquel presidente, de aquel técnico, de aquella persona, yo no hubiese hecho lo mismo. Pero déjame decirte que cuando tú te pones en esa postura, cuando tú te pones en esa posición sin darte cuenta, estás juzgando, sin darte cuenta estás impartiendo ley, sin darte cuenta estás volviendo otra vez atrás de donde Dios te sacó, de donde Dios te redimió. Y sos uno más del montón. Pero cuando tú eres guiado por el Espíritu, cuando tú eres dirigido por el Espíritu, cuando tú te dejas convencer, te dejas llenar, te dejas impartir por esta palabra, te dejas renovar, esa es la palabra, te dejas renovar tu mente por esta palabra, entonces ahí andas en el Espíritu, vives en el Espíritu, piensas con la mente de Cristo, hablas lo que el Espíritu habla, está hablando, está diciendo, y por ende todo tu ser, escucha bien, todo tu ser es toda tu vida, va a reflejar la vida del Espíritu. Todo tu ser, espíritu, alma, cuerpo, mente, corazón, todo tu ser va a vivir, no solamente es conocimiento, sino que va a vivir la vida de Dios. La vida del Espíritu es la vida de Dios. En ti dice que Él vino para que tú tengas vida y vida en abundancia. Él no vino para que tú sufras, Él no vino para que tú igual pagues un precio, Él no vino para que anden de dos en dos por ahí, hablando chusmerío casa por casa. Él no vino para que tú estés todavía con reuma, artrosis, con deudas imposibles de pagar. Él no vino para que, bueno, ahora fíjate cómo te la vas a rebuscar porque Cristo cumplió la parte de Él, pero tú tienes que cumplir tu parte. Pero acá Pablo no dice eso, Pablo dice acá ninguna condenación, ninguna acusación hay, ninguna ley, ninguna sentencia tienes que pagar, ni de muerte, ni tampoco la más mínima. No hay algo que tú tengas que pagar, no hay una, ¿cómo se dice? No hay una fianza que tú tengas que pagar, no hay un precio que tú tengas que pagar por tu libertad, por tu vida en el Espíritu, por tu vida cristiana, por tu vida devocional a Dios, sino que ahora, por medio de esta palabra, eres libre de toda condenación, libre de toda conciencia del pecado, libre de toda condenación también externa, libre de todo lo que te acusaba, de todo lo que venía hacia tu vida o sobre tu vida. Porque déjame decirte, como te dije recién, cuando alguien imparte ley, cuando un ministro imparte ley, imparte condenación, imparte muerte. Por eso es que el ministerio de ley, el ministerio de condenación, es un ministerio de muerte. Y eso vamos a estar enseñando el próximo sábado, pero no me quiero ir mucho para adelante. Quiero terminar con esta serie. Por eso, si ya no hay condenación, si ya no hay ley, si ya no hay nadie que te acusa, porque no hay Satanás, no hay demonio, no hay conciencia del pecado, o sea, Cristo te dejó libre. Pero ahora, ¿cómo
tú puedes sentirte libre, cómo tú puedes vivir libre conociendo la verdad, conociendo la información correcta. Porque si tú todavía sigues escuchando ley, si todavía sigues escuchando los pactos mezclados, si todavía sigues escuchando gente que no tiene que escuchar, que te dan consejo, que todos son Leo Messi, que todos son Maradona, que todos son diputados o presidentes o pastores, que todos son personas que se ponen en el lugar del otro. No, acá nadie puede ponerse en el lugar del otro. Cada uno va a hacer la tarea que tenga que hacer acá en esta tierra. Por eso Pablo dice que a los que Dios escogió, a estos los predestinó, los llamó para que anden por ese camino, por esas obras que Él preparó de antemano. No hay nadie que pueda vivir la vida que te corresponde a ti. Por eso es que Dios hizo todo tan ordenado, dejó todo tan pagado, tan al día, las cosas, que tú ya no tienes que preocuparte en qué vas a predicar, en qué vas a vestir, en qué vas a comer, porque hasta de eso Dios se ocupa. Entonces, si no hay alguien que te acusa, porque recuerda en el huerto del Edén, cuando Adán pecó, transgredió, pecó, cometió ese error, dice que la conciencia de pecado se le activó, empezó a tener miedo, se tapó con hojas de higuera, empezó a tener miedo, empezó a temblar, le echó la culpa a la mujer, le echó la culpa al diablo, y eso es lo que hace el ser humano. Empieza a buscar un culpable, no lo que pasa que el clima, que el frío, por eso no prediqué, pero mira, tú puedes separar el tiempo para predicar, y puedes predicar en un bus, en un avión, en una oficina, en un estudio de radio, en un estudio de televisión, puedes predicar en lugares, en una plaza como me ha tocado a mí, que vengan 3 o 4 personas o que vengan más en un estadio, pero lo importante es que la vida del Espíritu sea la que gobierne tu ser. La vida del Espíritu, lo que Cristo ya depositó adentro nuestro. Nosotros nos ocupamos muchas veces de la parte externa, de la parte física, de la parte que uno se tiene que peinar, se tiene que prolijar, se tiene que vestir bien, y uno se preocupa por esas cosas, pero Dios no es así. Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira lo que Él depositó en su espíritu, porque si no sería fácil para Dios. Dios no va a, cuando tú partas de esta tierra, tengas que dejar este cuerpo, Dios no se va a poner a fijarte en lo que tú hiciste y dejaste de hacer, o lo que estabas haciendo cuando moriste, sino que Cristo va a venir a buscar lo que está en tu espíritu. Si en tu espíritu está el Espíritu de Dios, eres de Él. Si en tu espíritu estás sellado con el Espíritu de Dios, eres de Él. Entonces, Dios no es hombre que se deja llevar para apariencias y va a venir y va a agarrar cualquiera y va a ser salvo, o va a estar gozando de los beneficios que Cristo compró para nosotros. Claro que sí, Cristo es de todos. Esa es otra fortaleza que han impartido los que imparten ley, que Cristo es solamente de ellos y que Cristo solamente está en ellos y son los ungidos, y los demás son muertos de hambre, que ayunen, que oren, que intercedan a ver si Dios le da algo. Pero a los que son hijos son también herederos, ¿no? Y somos siervos de Dios para justicia de Dios, para justicia de Él. No es que somos siervos de Dios para no orgullecernos, somos siervos de Dios para justicia de Dios. Ahora, por eso es muy importante conocer la verdad, conocer lo que Cristo hizo, conocer el sacrificio de Cristo y darle a Él toda la honra, darle a Él toda la gloria, darle a Él todo el lugar que se merece, el lugar que Él compró, que Él ganó para Él y para todos nosotros, porque dice que Él nos sentó en lugares celestiales juntamente con Él. O sea, tú estás sentado juntamente con Él en un lugar de privilegio. Entonces, si Dios nos dejó sin condenación, sin culpa, sin ley, sin pecado, ahora decime vos, ¿qué es lo que te frena? ¿Qué es lo que te paraliza? ¿Qué es lo que te limita? ¿Qué es lo que te ata? ¿Qué es lo que te esclaviza? ¿Qué es lo que te enferma?
qué es a lo que tú temes en este día. Porque dice Pablo, ahora no hay ninguna condenación. Ahora no hay diablo, no hay ley, no hay demonio, no hay muerte, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Ahora estamos unidos a Él. Por eso que cuando alguien no conoce, no puede entender la palabra de Dios, la simpleza en la que obra Dios. Suponete, tu padre o tu madre, ¿no? Tú eres vamos a dar un ejemplo terrenal. Tú eres de la familia, vamos a poner, de la familia Nogueras. Entonces tú no puedes salir y decir, yo ahora soy de otra familia porque yo nací de acá. De la misma manera, los que nacieron de la simiente incorruptible de Cristo no pueden volver a implantarse en Adán. ¿Me está entendiendo? No tenemos dos naturalezas. No tenemos ahora un día en la carne y otro día en el espíritu. Eso no puede ser así. Usted tiene que tener el conocimiento correcto para disfrutar, para vivir bien aquí en esta tierra. Porque si hijos también herederos. Y mirá, ahora ya no hay ley, no hay condenación, no hay diablo, no hay pecado, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo en Cristo Jesús. Y ya no hay que Dios es fuego consumidor. Ya no hay, porque el tiempo de ley terminó. Antes sí, el que las hacía las pagaba. El que cometía un error, el Espíritu Santo se iba de esa persona, iba y buscaba a otro siervo de Dios. Por eso cuando Saúl pecó, Dios lo desechó, lo hizo a un lado y se fue sobre David. O sea, lo único que hizo el profeta fue ir y, ¿cómo se dice? Ungir, pero fue y ya confirmó lo que Dios ya estaba sobre David. Porque antes el Espíritu Santo estaba sobre las personas, pero ahora habita adentro nuestro la vida de Cristo. Y Cristo no está atado a nadie, Cristo no está condenado. De la misma manera, tú tienes que vivir sin condenación. De la misma manera, tú tienes que vivir ya sin ley. De la misma manera, tú ya tienes que vivir como un comprado, como un lavado, como un redimido, como un bendecido con toda bendición. Aunque te den vuelta y no se te caiga $1, un centavo, aunque tú te levantes y no te sientas de buenas ganas, aunque tú aún tengas dolores en el cuerpo, pero empieza por medio del conocimiento de Cristo, por medio de la mente de Cristo, hablar lo que estás conociendo ahora. Estoy conociendo esta palabra, comienzo a hablar, comienzo a caminar, comienzo a andar en esas buenas obras que Dios preparó de antemano, aunque todavía no vea todo el camino, porque esa es la fe, la certeza de lo que yo no veo, pero yo estoy creyendo. De la misma manera como cuando uno va en la ruta y no se ve toda la ruta. Tú doblas por un sendero y no se ve toda la curva hasta que terminas de doblar. De la misma manera es el camino para los que son del Espíritu. Los que somos del Espíritu somos guiados. Los que somos del Espíritu no tenemos ley, no hay transgresión, no hay pecado, no hay dolor, no hay nada que pueda separarnos, escucha bien, del amor de Cristo. No hay nada que pueda separarte. No hay nada que pueda alejarte. Una vez, voy a dar este ejemplo, una vez me impartieron ley, una persona de acá del partido de Hurlingham me dijo, a vos te está yendo como te va porque tú le diste la espalda a Dios. Y yo solamente era un joven de 25, 26 años, un niño nada más, en las cosas de Dios. Y esta persona me dice que yo le di la espalda a Dios. Imagínate cómo me sentía yo, que era una persona que quería agradar a Dios, que quería ser un ministro, que quería llevar una vida ordenada, aunque con mis fuerzas, pero uno tenía el anhelo de querer servirle a Dios, de querer hacer las cosas bien. Y yo me sentía frustrado, me sentía mal. Decía, Señor, no estoy apto para el ministerio y nunca lo estaré, porque si cada vez que yo doblo la esquina de mi casa, te estoy dando la espalda, si cada vez que digo un insulto porque me golpeé o hago algo mal, te estoy dando la espalda a ti, ¿quién puede servirte entonces? Y ese es otro error en el Evangelio.
En el Evangelio hay ese error también de que sin querer te imparten ley, te dan una palabra negativa o te dicen, te la llevan por el lado del testimonio, de que tienes que tener todas las cosas que moralmente una persona tiene que tener para servirle a Dios. Entonces nunca estarás listo para servirle a Dios. Vas a tener 40, 50 años, 60, la vida se te ha ido, y para el que predica prosperidad, si no tienes el carro del año, reloj de $200, de $200.000, no eres próspero. Entonces todavía no puedes hablar de prosperidad hasta que tengas el Audi o tal cosa. Lo mismo un ministro que de golpe está, no sé, se rompió una pierna, le pasó algo, se cayó una escalera, lo que sea, y esa persona está, no, hasta que no esté sano, no puedo predicar o ministrar salud. ¿Me está entendiendo? De la misma manera nos hacían hacer un pacto con dinero, o dar una ofrenda, o hacer un sacrificio para que Dios haga algo. Depende del área. O sea, si era de finanza, tenías que dar un buen dinero para que Dios bendiga tu finanza. Y si estabas enfermo, otro para la salud. Y si te habías, no sé, discutido con alguien, otro para la familia. Entonces eran los mismos sacrificios que tenías que dar continuamente, pero que no te dejaban justo, que no te dejaban limpio, que no te dejaban puro, que no te dejaban perfecto, que no te dejaban en la plenitud que Cristo compró por y para ti hace 2000 años. Y esa es la palabra, ese es el Evangelio de Cristo. Eso es lo que te vengo a presentar hoy, el Evangelio de la gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Muchos se adueñan de la pelota, yo me acuerdo cuando era chico y acá en el barrio había 2 o 3, nada más, que teníamos pelota. Y canchas había un montón porque había terrenos baldíos, entonces canchas podíamos elegir, pero no pelotas. Pero el que tenía la pelota elegía el arco, elegía si sacaba. El que tenía la pelota era el dueño del fútbol. Elegía a los jugadores, los amigos, me acuerdo. Y yo tenía pelota, y el Evangelio es, muchos se adueñan de la pelota. Creen que porque tienen un templo de 4 paredes o una, ¿cómo se dice? Una denominación, una marca, un concilio, creen que ellos pueden establecer, creen que ellos pueden decretar cosas, pueden legislar y pueden profetizar cosas, y que Dios la va a hacer, o que Dios está obligado con ello, o que es de la manera que ellos dicen que es así. Pero no es como las personas digan, sino es como está escrito, sino como fue hecho hace más de 2000 años. Por eso que Dios es orden, Dios no es fuego consumidor, Dios no te va a quedar tranquilo, que Dios no te va a quemar la casa, no te va a quemar los cables, no te va a incendiar el auto, no va a caer sobre tu vida en forma de fuego, no va a incendiar un barrio, no va a caer ahora sobre Miami o sobre acá en Hurlingham, donde están las discotecas, los bares. Los jóvenes no salgan porque va a venir Dios, que fue un consumidor, y va a caer sobre las discotecas de acá de Hurlingham. Eso está en cada uno, llevar una vida ordenada, buscar el conocimiento correcto para salir de esas atmósferas, ¿no? De esas cosas que nos hacen perder el tiempo, porque esa es la palabra. Ahora no es que tú pecas, no es que tú transgredes, sino que pierdes tu tiempo. Cuando tú estás en la pavada, como le decíamos antes a los jóvenes, tú estás en la pavada, no es que la persona le va a caer una enfermedad, sino que la persona pierde su tiempo en cosas que no son de edificación para la persona. Así que esta es la palabra para el día de hoy, que no hay condenación, no hay Satanás, no hay demonio, no hay nadie que te pueda acusar, no hay acusador, no hay persona que pueda decir de ti con el derecho, por más que tenga la razón, no puede venir y acusarte a ti y a mí de algo que tú
ya fuiste libre, ya fuiste, tu archivo ya fue anulado, tu historial, tu archivo, como le dicen en términos, las causas, ya no tienes causas, ya eso quedó anulado. Eso, yo sé que hay muchas personas que por ahí tiene un familiar que está preso o está pasando por algún problema judicial. Y claro que sí, aquí en esta tierra hay leyes, ¿no? Que son leyes terrenales, pero de las leyes espirituales ya no tienen autoridad sobre nuestra vida. Así que acordate, cuando alguien quiere impartirte ley, condenación, o quiera volver otra vez a llevarte atrás a los rudimentos, a los sacrificios que no pueden dejarte en el lugar que Cristo ya compró para ti, esa no es tu posición, ese no es tu lugar, ese no es el evangelio de la gracia de Dios. Así que te dejo, terminamos con esta serie y con esta secuencia, hablamos lo que conocemos. Bendecidos con toda bendición, te saluda el pastor Javier Nogueras, pastor de la gracia aquí en la ciudad de Hurlingham y de aquí a todo lugar. Bendecidos con toda bendición. Bye bye.